amigos y amigas de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les saluda el profesor Edison Tabra, profesor de esta Escuela de Posgrado y también de la Facultad de Derecho de la PUC. En esta ocasión me encuentro con un invitado especial que ha venido desde la Universidad de Singapur a presentar su obra Inventando el Derecho de la Insolvencia en Economías Emergentes. Me refiero al profesor Aurelio Urrea Martínez. Profesor Aurelio, bienvenido a la Universidad Católica. No, muchísimas gracias, Edison. La verdad es un placer poder estar aquí, esta maravillosa ciudad, esta fantástica universidad. Os agradezco mucho, la verdad, a todo el equipo de la universidad por la posibilidad de presentar el libro y, en general, de facilitar este tipo de debates tan apasionantes. Como comentas, yo soy profesor en la Singapore Management University, en SMU, en Singapur. Uno de los cursos que imparto es Derecho a la Insolvencia, de una perspectiva comparada, aunque también doy Derecho Societario y Regulación Financiera. Y la verdad es que creo que es muy necesario fomentar este tipo de debates de Derecho a la Insolvencia porque es un área bastante infravalorada y es un área que tiene un impacto muy significativo en el crecimiento y competitividad de la economía de los países. Profesor Aurelio, cuéntenos un poco acerca de su libro titulado Reinventando el Derecho a la Insolvencia en Economías Emergentes, que usted presentó hace 2 días en la Universidad Católica. El libro surge primero por la necesidad de poner el foco en las economías emergentes y los mercados emergentes en general. Porque si miramos a nivel de población mundial, el 85% de la población mundial está en Emerging Markets and Developing Economies, que es lo que yo defino en el libro como economías emergentes en sentido amplio. Y casi el 60% del PIB mundial, el Producto Interior Bruto, viene de estas economías emergentes. Entonces, en primer lugar, el libro intenta poner el foco en la importancia de estas economías. Y en segundo lugar, lo que critico en el libro es que muchas economías emergentes han adoptado sistemas de insolvencia inspirados en los sistemas de insolvencia que existen en otros países con una realidad legal, económica e institucional totalmente distinta. Por ejemplo, Malasia implementó un sistema de insolvencia que básicamente ahora replica el sistema de Singapur. Nigeria tiene un sistema que replica en cierta medida el del Reino Unido. Brasil tiene elementos del sistema francés y del sistema de Estados Unidos. Y claro, la realidad de Nigeria no tiene nada que ver con la del Reino Unido, mercados financieros, el tipo de compañías. La calidad institucional de Malasia tampoco tiene nada que ver con, por ejemplo, la sofisticación de los jueces, el sistema judicial de Singapur. Entonces el libro invita, y de ahí el título, Reinventando el Derecho de la Insolvencia en Economías Emergentes, porque un poco lo que digo es que tenemos que pensar absolutamente distinto en países que tienen una realidad absolutamente distinta. Y entonces hay que intentar diseñar una ley que se acomode a esa realidad y precisamente lo que desarrollo a lo largo del libro, en 5 de los capítulos, es a partir de esa realidad que describo y analizo en varios capítulos del libro, cuáles debieran ser esos pilares fundamentales que me lleven al diseño de un sistema eficiente y atractivo de insolvencia para economías emergentes. Aurelio, en una de las partes de tu fabuloso libro, hablas un poco sobre la importancia, ¿no?, que tiene para ciertas economías el tema de la insolvencia, ¿no? Entonces, no sé si esa parte un poco la puedes explicar al público. Sí, no, muchas gracias, Edison. De hecho, para mí es tan importante que ocupa el capítulo 1 del libro, que además con un título muy claro que es el derecho de la insolvencia como catalizador del crecimiento económico. ¿Por qué? Pues porque el derecho de la insolvencia en ocasiones se ha visto como un derecho exclusivamente de las empresas en crisis. Y un poco lo que yo resalto en el libro es que no es de las empresas en crisis, es de toda la economía en general. ¿Por qué? Pues porque si uno sabe que en un caso de insolvencia, por ejemplo, va a acabar en la cárcel, aunque sea un deudor honesto pero desafortunado, y esto es un caso que sigue existiendo en algunos países, por ejemplo, de Oriente Medio, pues obviamente nadie va a querer emprender una actividad empresarial, nadie va a querer ser administrador de una compañía, nadie va a querer tomar riesgos. Entonces el derecho a la insolvencia, en el modo en el que lo diseñemos, ya me va a afectar a los incentivos que tienen las personas y las empresas para tomar riesgos, para llevar a cabo actividades empresariales, para promover la innovación y, en última instancia, contribuir al crecimiento económico y a la competitividad de una economía. Y desde el punto de vista de los acreedores es exactamente igual. Si yo observo la normativa de insolvencia y veo que en caso de insolvencia no voy a cobrar nada o me postergan el crédito y cobran todos los demás antes que yo, pues obviamente no voy a prestar o voy a prestar a condiciones más onerosas e incremento el tipo de interés, pido más garantías. Entonces, en definitiva, el cómo trate a los acreedores en el concurso y cuánto vayan a recuperar en función de la eficiencia del sistema va a contribuir al acceso al crédito
y a la financiación de las empresas. Por tanto, en última instancia, el derecho a la insolvencia está contribuyendo al crecimiento y la competitividad de la economía de un país, incluso en el supuesto en el que todavía no hayamos usado los procesos de insolvencia. Perfecto. ¿Y qué implicancias tiene los temas que has tratado en tu libro en el contexto de Sudamérica? ¿Qué hallazgos de repente nos puedes comentar? Identifico algunos de los problemas que en América Latina, por ejemplo, se asemejan bastante a los problemas que identifican en otras regiones. Son procedimientos concursales normalmente lentos, costosos, ineficientes, tanto para deudores como para acreedores. Esos procedimientos costosos e ineficientes muchas veces están agravados además por un sistema judicial ineficiente, lento, con jueces que no son especialistas en temas complejos financieros como pueden ser los que requieren los asuntos de insolvencia. Entonces, en Latinoamérica justo es un paradigma, es un ejemplo de la necesidad de pensar los procedimientos de insolvencia de manera distinta, teniendo en cuenta la finalidad que tiene el derecho concursal, esa finalidad última de promover el crecimiento y la competitividad de la economía, la finalidad que deben tener los procesos concretos de insolvencia y teniendo en cuenta sobre todo la realidad legal, económica e institucional local. Y bueno, durante tus días que has estado aquí en el Perú, probablemente has conocido un poco el sistema concursal peruano. Dinos cuáles son tus impresiones al respecto y de repente qué recomendaciones tú podrías enviar a nuestras autoridades y legisladores. Sí, bueno, en primer lugar tengo que decir que me he quedado muy impresionado, muy positivamente, con los grandes profesionales a los que he podido conocer, tanto de la Universidad Pontificia como del INDECOPI, antiguos y actuales. Luego tengo que reconocer también que cuando examiné para mi libro y para un proyecto paralelo que he realizado en el que he examinado la normativa peruana, las grandes líneas o la idea general que subyace en el derecho peruano, que es, por ejemplo, empoderar a los acreedores en el proceso de insolvencia para que sean los que decidan qué ocurre con la compañía insolvente, esas líneas generales van muy alineadas con lo que a mi juicio debería ser un eficiente derecho de la insolvencia en economías emergentes. Ahora bien, dicho eso, hay ciertas debilidades en el sistema de insolvencia del Perú que creo que podrían ser mejoradas. Algunas de ellas son las recomendaciones generales que doy en el libro para economías emergentes. Por ejemplo, una es que el sistema peruano, como el de casi todos los países emergentes, suele ser lento, costoso. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Lo que yo básicamente hago en el libro es decir, si el proceso es lento, costoso e ineficiente, ¿por qué no promover de manera más activa acuerdos extrajudiciales o acuerdos o procedimientos que se denominan híbridos, que son acuerdos extrajudiciales en los que se le mete alguna herramienta, algún elemento de los procesos formales de reorganización, como es una moratoria, la posibilidad de paralizar ejecuciones iniciadas por los acreedores, o una regla de la mayoría que sustituya la unanimidad que rige los acuerdos extrajudiciales, puede ser una opción. Otra opción es desjudicializar lo máximo posible el proceso. Más en el caso peruano en particular, aunque lo tramita INDECOPI, las decisiones pueden ser apelables a los juzgados ordinarios. Entonces, claro, los juzgados ordinarios no tienen la eficiencia ni el conocimiento muchas veces técnico para resolver disputas de insolvencia. Luego también INDECOPI, al ser una entidad administrativa, tiene sus ventajas en el sentido que a lo mejor puede ser más ágil que un sistema judicial, sobre todo si no tiene los jueces competentes y especializados. Pero por lo otro lado tiene los inconvenientes, ¿no? Que es, por ejemplo, los jueces de INDECOPI pues no tienen un mandato específico, no son jueces como tal. El gobierno puede tener influencia sobre la persona que maneja la institución. Y claro, yo creo que la persona que maneje, que dirija los procesos de insolvencia, tiene que tener cierta estabilidad en el cargo, porque además no solo puede afectar a la percepción de independencia que pueden tener los operadores, sino a la propia jurisprudencia en materia de insolvencia. Eso, por ejemplo, el Banco Mundial lo ha puesto de manifiesto, yo lo resalto en el libro también. En el caso de Colombia, que tiene una otra entidad administrativa, si te cambian al superintendente, en el caso colombiano, encargado, responsable de los procedimientos de insolvencia, te puede cambiar todos los criterios jurisprudenciales que aplican al proceso. Y eso no es bueno para la seguridad jurídica, para la predictabilidad de los procesos de insolvencia. Entonces creo que Perú tiene esas ventajas, luego tienes otras debilidades, por ejemplo, en materia de inicio del proceso, en materia de lo burocrático, muchas veces en algunos aspectos que puede ser. Entonces, algunas de estas recomendaciones son las que comento en el libro para economías emergentes en general, pero aplican muchas de ellas al caso peruano también en particular. Perfecto. Y una pregunta que siempre suelen hacer, ya sea jóvenes
que están por culminar la carrera o también jóvenes que están cursando estudios de posgrado es ¿qué requerimientos se necesita, por ejemplo, si yo deseo convertirme en un investigador en materia de insolvencia o concursal, como se le dice aquí en Perú? Tomando en cuenta que en nuestro país, digamos, este es un tema muy poco tratado y es mucho más su universo reducido, pero claro, como tú has mencionado, hay muchos temas en discusión que se pueden tratar. Entonces, ¿qué recomendación tú les podrías decir a este público que quiere lanzarse a investigar en temas vinculados a tu temática, por ejemplo? Sí, bueno, yo en primer lugar lo que haría es animar encarecidamente a los alumnos y a los jóvenes investigadores a que se dediquen al derecho de la insolvencia, porque sé que mi opinión es sesgada, sí, pero también tengo que decir que el derecho concursal es absolutamente apasionante. Apasionante porque mezcla varias áreas del derecho: derecho de sociedades, derecho de contrato, derecho laboral, derecho incluso tributario, derecho internacional privado, muchas otras. Y además, probablemente lo más interesante es que mezcla áreas que no son exclusivamente jurídicas. Las finanzas corporativas son esenciales para el derecho concursal, porque en definitiva el derecho concursal debe decidir qué hacer con los activos de un deudor, ¿no? O con la propia compañía. ¿La reorganizamos o la liquidamos? Y esa decisión debería ser básicamente financiera. Valoramos la compañía, cuánto vale viva, cuánto vale en usos alternativos, muerta, y si vale más viva que muerta, lo que hay que hacer es darle los instrumentos legales que faciliten la reorganización de esa empresa, pero la decisión se basa en un concepto financiero. Y luego el derecho concursal también tiene un impacto significativo, como comentaba, para la economía, en el momento en que afecta el emprendimiento, la innovación, el acceso al crédito. Entonces, al final, es un área en el que se ve a la perfección esa intersección entre el derecho, la economía y las finanzas, que son precisamente las tres áreas a las que dedico parte de mi investigación, ¿no? Entonces, les animaría a que se sumerjan en el fascinante mundo del derecho concursal. Espero que el libro pueda ser de utilidad precisamente para animar a muchos futuros investigadores a explorar algunas de las áreas que pueden ser susceptibles de mejora de los sistemas de insolvencia en economías emergentes, y la verdad que es un área que está teniendo cada vez más popularidad a nivel internacional. Yo recuerdo cuando inicié a estudiar Derecho Concursal, no era un área especialmente sexy, pero en los últimos años el Derecho Concursal la verdad es que se ha convertido en un área estratégica incluso para algunos países. A día de hoy hay países como Estados Unidos, como Reino Unido o el propio Singapur que están compitiendo para convertirse en restructuring hubs, en centros de reestructuraciones en los que puedan compañías extranjeras ir a reestructurar. Cada vez más hay firmas de abogados que están abriendo áreas específicas de reestructuraciones, o como las llaman en Singapur muchas veces, de situaciones especiales. ¿Y qué es una situación especial? Pues es una empresa que a lo mejor atraviesa problemas y necesita una persona que le dé una solución, un abogado, pero con una formación financiera, empresarial, que dé una solución. Mucha de la solución puede ser una escisión, una venta de la unidad productiva de la empresa a un tercero, un distress M&A, en definitiva, que es lo que consiste una fusión o adquisición de una empresa que está en problemas financieros, solución extrajudicial de los problemas a través de un acuerdo con los acreedores, solución concursal, formal, judicial, a través de un proceso formal de reorganización. Entonces, la verdad es que es todo mundo. Hay parte de ese mundo, yo creo que está todavía por explorar, sobre todo en países de la comunidad iberoamericana. Entonces yo animaría encarecidamente a los jóvenes abogados, futuros abogados, a que se dediquen y exploren esta fascinante área del derecho. Muchísimas gracias, Aurelio, por tu tiempo y para brindarnos esta entrevista. La verdad que ha sido bastante aleccionadora. No sé si quieres dar unas últimas palabras a la comunidad académica de la PUC que te escucha y que te ve. Sí, bueno, en primer lugar agradecer al profesor Edison Tabra y a la Universidad Pontificia Católica del Perú por la oportunidad de estar aquí, por la cariñosa bienvenida, por la apertura a organizar este tipo de diálogos, y simplemente animarles a que no solo estudien el derecho a la insolvencia, sino que les animo a repensar todas las leyes y las instituciones, porque yo creo que las principales innovaciones a lo largo de la historia no han sido científicas, tecnológicas, médicas, es algo que muchos autores ya empezamos a resaltar, sino han sido jurídicas, porque precisamente el derecho es lo que contribuye a que existan patentes, el derecho es lo que facilita que puedan llevarse a cabo actividades empresariales. El derecho, en definitiva, es lo que ayuda a que se conceda o no crédito en función de cómo estén protegidos los acreedores. Entonces creo que tenemos en nuestra mano una herramienta muy importante
el derecho para contribuir al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. Entonces simplemente animaría a los estudiantes, a los investigadores, que la utilicemos, pero que la utilicemos precisamente intentando repensar de qué manera el derecho puede servir mejor a la sociedad. Muchísimas gracias, Aurelio, por esas palabras. Y amigos, le damos pues muchas gracias también al profesor Aurelio por sus palabras y por la entrevista. Y conmigo será hasta otra ocasión. Hasta luego. Muchas gracias.